Bueno, pasamos al tema de la semana, cómo se debe de regular la vida interna de los partidos políticos o hasta dónde se debe de regular la vida interna de los partidos políticos. Y para hablar de esto está como todos los martes Gerardo Esquivel. Gerardo, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Y se encuentra con nosotros el diputado Agustín Castilla, él es representante del Poder Legislativo en el IFE y también diputado federal. Agustín, ¿cómo estás? Leo, muy buenas noches. Pues a ver, empecemos con Agustín, que es un hombre de partido y aparte conoces bien el tema por ser representante del Poder Legislativo en el IFE. ¿Hasta dónde se debe de meter la autoridad a regular la vida interna de los partidos? Mira, creo que en primer lugar hemos tenido algunos avances, por ejemplo, en el tema de fiscalización, con la creación de la unidad técnica en el propio IFE. Ha habido avances también en la protección de los derechos, no solamente del ciudadano, sino de los militantes. Sí. Ya recurren al Tribunal Electoral, pero creo que vamos muy rezagados en el tema de transparencia. Hay que recordar que los partidos políticos son entidades de interés público que reciben recursos presupuestales muy importantes para este proceso electoral federal. Estamos hablando de casi 6,000 millones de pesos y en ese sentido no solamente tienen que dar cuentas, sino que tienen que estar también abiertos al escrutinio público. Debe ser una caja de cristal. ¿Y no son sujetos de la ley de transparencia, los partidos? Hay algún artículo muy escueto en el COFIPE, en donde se habla del tema de transparencia. Pero sin embargo sí ha habido rezago, por ejemplo, en los temas del padrón electoral, de los propios partidos. Hay un debate si debe ser público o no. En fin. Pero lo cierto... Pero deja tú público, ¿no? Es que no hay. Que exista, claro. Ese es uno de los principales problemas. En algunos partidos no tienen un padrón bien consolidado. Y creo que la única limitante debe ser, desde luego, la protección a los datos personales. Sí. Y la otra, la información respecto a la estrategia político-electoral de los partidos. No, claro. Fuera de eso, deben ser sujetos de escrutinio público. Insisto, deben ser una caja de cristal, y ahí creo que todavía nos falta mucho por avanzar. Gerardo. Bueno, me da mucho gusto escuchar lo que dice el diputado, porque yo creo que coincido básicamente en lo que dice. Ha habido un avance, pero es claramente insuficiente, ¿no? Es claramente insuficiente porque los partidos, precisamente por ser entidades de interés público, por recibir recursos públicos cuantiosos, como ya se dijo, pues deberían estar sujetos a muchas de las regulaciones que están sujetas a otras entidades, claro, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, el tema del uso de los recursos. ¿Por qué Hacienda, por ejemplo, tiene que, si quiere comprar lápices o papel de baño o lo que sea, tiene que entrar en un proceso de licitación y los partidos no necesariamente pueden terminar? El Colegio de México, el CIDE, todas las instituciones públicas. Exacto. Tienen no solamente la burocracia del gobierno central, es toda. Exactamente, por ser uso de recursos públicos. En cambio, los partidos, pues ya sabemos además que algunos de estos partidos pueden tener un interés familiar, personal, de grupo, etcétera. De tal manera que es importante que se supervise y se regule. Por ejemplo, uno es el tema del uso de los recursos públicos, que me parece que es fundamental, y otro un tema básico, y es un tema básico porque afecta el interés de la ciudadanía, de gente que participa en los partidos, que es el tema del padrón. Es decir, no me parece razonable que no se le pueda exigir a los partidos que mantengan un padrón actualizado de sus militantes, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí, Agustín? ¿Por qué los partidos no pueden tener un padrón? Es que esas cosas de las listas a mí me parecen increíbles. ¿Sí? Me parece increíble que no tengamos un padrón de maestros, por ejemplo, y lo hemos discutido muchas veces en este espacio. Pero también se me hace increíble que los partidos no tengan una lista de sus militantes. ¿Por qué no? Esta es una pregunta que no tiene respuestas desde mi punto de vista. Es decir, en el Partido Acción Nacional sí hay claramente un registro de... Con problemas, con muchos problemas, ¿no? Entiendo. Sí, con problemas de actualización, pero está el Registro Nacional de Miembros. Sí. Y hay dos categorías, los miembros activos y los miembros adherentes. En fin, hay cierto orden que efectivamente, ante el crecimiento del partido, hay algunas diferencias en algunas entidades. Pero, en fin, entiendo que el principal problema está en el PRI, en donde realmente no tienen una base de datos respecto a sus militantes, porque no tenían requisitos que cubrir. En algunas épocas incluso a cualquier funcionario o burócrata del gobierno federal o de los gobiernos de los estados, por el hecho de trabajar ahí se les extendió una credencial de los diferentes sectores, ¿no? De la CNOP en ese entonces, de la CNC, en fin.
pero no había un registro, simple y sencillamente había una especie de afiliación corporativa, que ahora está prohibida en la ley, y entonces, por pertenecer a un gremio, a una determinada dependencia, en fin, ya se asumía que esa persona militaba en el partido. Y nunca actualizaron un padrón, eso es la verdad. Pues sí, es que... Bueno, pero debería ser... O sea, sí, lo que estamos llegando a la conclusión es que sí debería ser un tema... Yo creo que es el donde tema. La autoridad debería... A ver, señor, tráigame ustedes la lista de sus militantes. Es el tema. El problema del PRD de la semana pasada o antepasada fue por el tema del padrón. Es decir, que no había una lista y que un grupo acusaba al otro de que quería publicarlo de último minuto y modificarlo, etcétera. Bueno, esos problemas se resolverían en parte si los partidos tuvieran la obligación de entregar un padrón con cierta periodicidad, de mantenerlo actualizado, de entregárselo al IFE, que el IFE fuera capaz, o a alguna instancia capaz de monitorearlo, ¿no? Sí. Y que si encontrara, digamos, una divergencia de un cierto porcentaje entre los que dicen ellos que son afiliados y los que realmente son, digamos, un muestreo simple, y que encontraran una diferencia sustancial, pues que fueran sancionados, porque esa es la otra cosa. ¿Cómo se les va a obligar a que mantengan un padrón razonablemente actualizado si no hay una sanción, por ejemplo, en el monto de sus prerrogativas de los partidos? Pues no sé, y dejarle, ¿cómo ves, Agustín? Dejarle el tema del empadronamiento al IFE. O sea, que, a ver, el señor Gerardo Esquivel quiere ser miembro del partido X. Bueno, pues váyase usted a empadronar, pero usted quiere empadronar al IFE, no al partido. Para que sea la carga sobre el ciudadano, no sobre el partido. Tenemos que buscar algún esquema, la verdad de las cosas. No sé si me la estoy jalando, digamos, no tengo idea. Yo creo que eso es quitarle responsabilidad a los partidos, y yo creo que eso no... Es que si se los dejas a los partidos puede haber muchas trampas, entiendo, ¿no? En esto. Incluso no dudo que en algunas bases de datos pueda aparecer gente que no tiene conocimiento, que forma parte de ese partido, o que militen en más de uno. En fin, podemos encontrarnos muchas sorpresas seguramente. Ese es el punto. Si los partidos inflan el padrón, digamos, incorporan a gente, y hay una forma de monitorearlos, y van y hacen una encuesta y dicen, a ver, aquí del 100% que ustedes dijeron, la mitad niega a ser parte del partido, bueno, pues entonces son sujetos de una sanción por haber incorporado de manera involuntaria a gente que ustedes dijeron que era parte del partido. Sí, pero los partidos no van a querer eso. No, bueno, por eso, pero ahí es donde yo creo que debe haber si no lo hacen los partidos, y si lo hiciera el IFE, un poco como en Estados Unidos, me parece que así funciona, ¿no? Sí. Pues yo creo que es quitarles responsabilidad a los partidos que tienen ante sus ciudadanos, ante sus miembros del partido. Y es que eso es muy importante, porque si eso no se cumple, empieza a generar este desánimo de la ciudadanía para con los partidos. El resultado de la encuesta Latinobarómetro de la semana pasada, que demuestra que en México es el país de América Latina con la menor sensación de satisfacción con la democracia, me parece que es preocupante. Claro, es preocupante porque es algo que antecedió, por ejemplo, en otros países, la pulverización de los partidos o la apatía de los ciudadanos ante la participación electoral. Entonces, por eso creo que es fundamental que de alguna manera se regule este aspecto en particular del padrón de los partidos. Debemos entender que hay una crisis en el sistema de partidos, que no es exclusivo de México, pero eso no puede ser consuelo. Hay una insatisfacción ciudadana porque no se sienten debidamente representados. Y aún, a pesar de ello, me da la sensación de que hay mucha resistencia a seguir avanzando. Se han presentado muchas iniciativas, algunas de ellas, por ejemplo, para crear una ley de partidos políticos, que nunca se ha analizado, siquiera, nunca se ha discutido. Pero es que los partidos no quieren, Agustín. Esa es mi impresión. Así es, creo que hay mucha resistencia. Sí. Pongo un ejemplo que creo que es muy está padrísimo gráfico. Esa vida en donde dices, yo soy el que me pongo las reglas a mí mismo de si me deben de regular o no, pues que no me regulen, ¿no? Ese es un tema. Le pongo el ejemplo del financiamiento. Sí. En diciembre del 2009 se presentó una iniciativa para modificar la fórmula constitucional por la cual se calcula el financiamiento público a los partidos. Sí. No es algo que podamos determinar, por ejemplo, en la discusión del presupuesto. No. Esa iniciativa se presentó en diciembre del 2009 y no se ha discutido una sola vez, a pesar de que algunos hemos insistido. La cantidad de recursos que tienen los partidos es enorme. Sí, bueno, y está la fórmula en la Constitución. En la Constitución, con modificar el porcentaje por el cual se calcula en función de la votación y del padrón tal, se reduce muchísimo el monto. Nadie dijo que no. Incluso algunos celebraron la presentación de la iniciativa, pero está guardada. Pues sí, se quedan calladitos. Claro. Es un ejemplo de estas resistencias de las que hablábamos,
pero creo que en el pecado podemos llevar la penitencia, es decir, si no estamos conscientes del ánimo de la ciudadanía respecto a los partidos y a los políticos en general, y no hacemos algo para modificar esa percepción, para acercarnos a la ciudadanía, para alinear intereses, pues evidentemente el fenómeno, por ejemplo, en 2009 del voto nulo, voto en blanco, se va a presentar de nuevo y con mayor intensidad, en fin, creo que debemos ser muy sensibles a lo que está sucediendo en el país. Ahora, en el tema, tú por ejemplo, tú eres militante del PAN. Así es. ¿Tienes tu credencial del PAN? Así es. ¿Y te cobran cuota en el PAN? Así es, y como diputado federal me descuentan un porcentaje. Es que también está el tema de las cuotas, claro, ¿no? También. Ese es otro tema también, por supuesto. A ver. No, por ejemplo, en aquel entonces yo tuve que tomar algunos cursos inductivos, miembros activos del partido tuvieron que avalar mi solicitud, en fin. De hecho, creo que nos íbamos a un extremo. Era demasiado difícil ingresar al PAN. Se ha flexibilizado un poquito. Tenían que tomar cursos, me acuerdo. Sí, sin duda. ¿No? Cursos de inducción. Sí. Era un proceso largo. Que a mí no me parece mal, ¿no? Es bastante, es una forma de profesionalizar la vida política. O sea, y que la militancia conozca, creo que les enseñaban los estatutos, la historia del partido. Los principios básicos, claro. Así es. Exacto, fundamental. ¿No? Así es. Y creo que tenía una razón de ser. También el PAN, insisto, con el crecimiento que ha tenido en cuanto a su militancia o membresía, se ha flexibilizado un poquito, pero aún así hay candados. Estoy de acuerdo en que cada partido se dé la vida interna que considere más adecuada, pero debe haber reglas generales que todos deben cumplir. Y una de ellas es precisamente la pertenencia al partido. El cobro de cuotas, por ejemplo, ahí, bueno, sí, efectivamente cada partido determina. En el caso del PAN, cada funcionario público está obligado a pagar un porcentaje al partido. ¿Y te tienen un recibo? Sí, desde luego, así es. Digo, y uno puede autorizar el descuento automático o irlo a pagar. Sí. Hay quienes preferimos que no los descuenten porque si no luego se te olvida y se te acumulan y al final del año ya debes una cantidad importante. Pero esto en otros partidos, entiendo, no solamente no pasa, sino que no existen ni cuotas. Pues sí. Es muy discrecional. En fin, pero lo que es un hecho es que en el tema de la fiscalización de los recursos públicos, no solamente en la fiscalización que hace el IFE, lo decía Gerardo Esquivel muy bien, los procesos de licitación son absolutamente opacos. Absolutamente. Digamos, si pueden terminar favoreciendo a grupos cercanos a los dirigentes nacionales, como en algunos partidos podría ser el caso, ¿no? Pudiera ser, o en otros casos los partidos pueden estar comprando caro. Claro. Y es con base en recursos públicos. Es decir, no es algo que sea ajeno a la ciudadanía, a la sociedad. No, pues ser de interés público debería estar regulado. Yo estoy de acuerdo con el tema de los recursos, nos quedan ya un par de minutos, pero a mí me parece que donde más aflora la necesidad quizás de qué hacemos con los partidos es en el momento en que compiten por puestos dentro del partido o por las candidaturas, ¿no? Sí, los procesos internos. Los procesos internos, ¿no? Sobre todo, bueno, desde luego en el PRD, ¿no? Pero en el PAN incluso ahorita traen una discusión de hasta dónde debe ser el Comité Ejecutivo Nacional o la militancia, los que escojan a los candidatos, ¿no? Sí, sin duda es un debate interno importante. Está en los estatutos, están establecidos todos los métodos de selección, que es la Pero todos los partidos tienen muchos posibles métodos. Una gama de métodos para escoger uno. Pero ahí es donde digo que creo que ha habido avances interesantes, porque antes el Tribunal Electoral no conocía siquiera de las quejas. Sí, ahora se pueden presentar así es, los militantes de un partido. Antes decían, ese es un asunto de la vida interna de los partidos y no nos metemos. Y por cierto, hay muchos partidos que no les gusta para nada que el tribunal se meta y saque resoluciones sobre sí, bueno, fue el caso del problema de la candidatura del PRD a la delegación de Iztapalapa. Parte del problema vino de una queja interna, en donde posiblemente la resolución fue peor en el sentido de que por los tiempos en los que se resolvió el tribunal causó más conflicto. Pero bueno, ahí existe el mecanismo efectivamente ahora en donde un grupo puede inconformarse por el proceso de selección interna, efectivamente. Claro. ¿Y ahí qué dirían ustedes? ¿Hasta dónde? O sea, tú dices, ya en la práctica el tribunal se está metiendo. Pero es un control a posteriori, ¿no? Es cuando ya se hizo el relajo.
¿no? No necesariamente, porque en el momento en que se emite una convocatoria, por ejemplo, a un proceso de selección, eso también el militante se puede inconformar primero ante la instancia interna, sí, y posteriormente ante ya el órgano jurisdiccional. Y el COFIP establece términos para el anuncio de la convocatoria. Así eso es importante, que es lo que permite efectivamente que ocurra esto. Claro. Entonces creo que en eso sí, insisto, ha habido avances, no suficientes, pero hay pian pianito, creo que los partidos se han ido abriendo al escrutinio, pero sí con... Cuesta, sí. Bueno, una conclusión, sí, yo solo diría que me parecería importante en este sentido que hubiera una ley de partidos políticos, sería un avance. Hay en otros países de América Latina y en España, porque de alguna manera resuelve el problema que tenemos, que una parte de la regulación de hoy está en la Constitución y una parte está en el COFIP. Y entonces, incluso el tema de la jerarquización es problemático, y sería deseable, me parece, que hubiera una ley de partidos políticos. En el país como la hay, en Ecuador, en Venezuela, en Perú, me parece, en España, en otros países, en Argentina también, y me parece que sería deseable que quedara mucho más claro, mucho más regulado lo que deben hacer los partidos. ¿Y tú estás de acuerdo que absolutamente, establecer el límite o el equilibrio para que una instancia externa, llamémosla así, no vaya a tener alguna injerencia perniciosa con alguna intencionalidad en la vida interna de un partido, es delicado. Entonces, es un tema que debemos debatir. Lo que no podemos es guardar los temas nacionales en el cajón. Bueno, pero eso ya se volvió es una costumbre, ¿no, así es. Debemos debatirlo, y yo creo que debemos ir hacia una ley de partidos, por supuesto. Y insisto, hay que ser cuidadosos. La trampa está en que son los propios partidos los que la aprueban. Pues sí. Así es. Bueno, y no hay otro, ni modo, ¿no? No hay otro mecanismo, ¿no? Muchas gracias, Agustín. Al contrario, muchas gracias y buenas noches. Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.